Continuamos en esta cuarta jornada de FAM hablando de resiliencia y le damos la bienvenida al psiquiatra Enrique de Rosa. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Por qué hablamos tanto de resiliencia? En realidad es porque carecemos de ella. Normalmente cuando uno está hablando constantemente de estas palabras, es decir, si algo carecemos en nuestra sociedad y se ha notado mucho, es la preocupación por la salud mental. Entonces, casi indefectiblemente uno termina hablando mucho de algo que no logra comprender. Cuando uno un concepto lo tiene, lo posee, deja de poderlo verbalizar. Entonces es algo que nos angustia mucho porque, bueno, se lo habrán repetido 20 veces, esta cuestión de volver a un estado es una ilusión perdida, porque no vamos a volver a ningún estado previo. La palabra resiliencia quería decir eso. En realidad tenemos que recrear un estado. Entonces vamos a estar constantemente en una especie de mito de Sísifo tratando de meter la piedra en un lugar que se va indefectiblemente a caer. Claro, Enrique, yo me quedo pensando en esas personas que me dicen que tengo que adaptarme, que tengo que transformarme, que basta con el estrés, que son las situaciones que nos tocaron vivir, sobre todo en pandemia, pero yo no lo logro. Y la persona que no ha logrado adaptarse a las nuevas circunstancias extremas lo siente como un fracaso. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le dirías? Bueno, creo que en gran parte le están... Bueno, esta cuestión de la resiliencia, la nueva normalidad y demás, le está imponiendo un imperativo categórico a la gente que hay que estar normal, sin siquiera decirle que es normal. Entonces, es un pequeño gran problema. Entonces, ¿cómo me adapto a algo que ni siquiera sé qué es? El primer punto es que la palabra clave actualmente es la incertidumbre. Entonces, yo diría que no, es todo lo contrario. La normalidad es que uno esté angustiado, la normalidad es que uno esté desorientado, la normalidad es que en una época de gran confusión y sea saludable estar confundido y no tapar esa confusión con otras cosas. Entre otras cosas, la demanda, pero hay otras formas de taparla que son bastante preocupantes, que hemos hablado en otros ámbitos, como polimedicarse, alcohol, drogas y demás. Entonces, aceptar el malestar es una buena idea. ¿Cuál es angustiarse? Me gusta esa idea, ¿no? De permitirse la angustia, estar mal, sobre todo en este momento. Es que es lo normal. Si no te angustiaras en este momento, si no estuvieras preocupado, si no tuvieras insomnio, si no tuvieras quejas y conflictos de pareja, familia, esto y el otro, en algún punto no estás viviendo en este escenario. Claro. La OMS decretó en el año pasado, creo, ¿no? Como una emergencia de salud mental por el crecimiento de adicciones, también por el crecimiento de la tasa de suicidios. ¿Cuál es ¿Hay una sintomatología nueva o agudizada o distinta que estés viendo en este tiempo? En realidad, obviamente, colectivamente todo esto es una situación traumática. Ahora, pequeño gran problema. El trauma, como lo conocíamos hasta ahora, qué sé yo, víctimas de la delincuencia, víctimas de las crisis y demás, no tiene nada que ver con esto otro, que es, por un lado, un trauma continuado, repetido, constante. No es un solo episodio o algunos, sino un estado continuo. Y la otra es que el episodio traumático es casualmente la falta de certeza. ¿Qué quiero decir con esto? Es que antes al menos vos sabías qué era lo que te traumatizaba. Hoy en día, esta confusión. La OMS, vos me decías eso el otro día, yo te decía, fantástico, lástima que no le dieron ninguna importancia, porque dijeron vamos a ocuparnos de la salud mental, y en realidad siguió siendo como una parte inexistente dentro de la propia definición de salud que tiene la OMS desde el año 54, 1954, ¿no? Y la salud mental sigue siendo un ausente en esta historia. Para nosotros, para la FAM, una de nuestras preocupaciones son las personas que trabajan en los poderes judiciales. Claro. Esta pérdida del espacio de referencia de los tribunales y los horarios y la escena laboral significó que eso se desarrolle en una escena no pautada, como es la escena doméstica, que no tenés horarios, que los espacios son otros espacios, que las circulaciones son otras. Y eso tenemos la sensación y algún registro de que incrementó el nivel de esfuerzo, el nivel de estrés en una buena parte de las funcionarias, de los funcionarios, de la magistratura. ¿Cómo hacemos para prevenir el exceso de trabajo, el trabajo sin horarios, el burnout? A ver, en principio el gran problema es que estamos planteándonos a nosotros como seres inteligentes. Yo no quiero decir con esto que ninguno de nosotros, y mucho menos el Poder Judicial, estoy diciendo todo el mundo, somos más seres de hábitos, somos más seres de comportamientos. Voy a tomar un ejemplo. Cuando todo esto empezó, hubo alguno de estos grandes epidemiólogos que decía, no, el papel contagia el SARS. Y yo recuerdo haber atendido en el consultorio a gente del Poder Judicial y decir, estoy desesperada, no hay que tocar nada, pero al mismo tiempo se imponía
todos los expedientes por vía electrónica, con lo cual al mismo tiempo no se pueden adaptar al otro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero dándole tiempo. Primero entendiendo que esto no es un fenómeno. Yo veo mucha gente que va por licencias psiquiátricas porque en realidad espera volver a un estadio de funcionamiento que le demanda a la sociedad, por supuesto, pero que también es autodemandado frente a algo que no se puede responder de la misma manera. Es decir, el Poder Judicial puede responder a una demanda que no solamente aumentó, sino que cambió totalmente, cuando ya antes le costaba mucho responder a una demanda creciente de una sociedad. Definitivamente no. Algo que hemos hablado mucho con vos y hemos hablado mucho en FAM, ¿la justicia es algo que le corresponde solamente a los operadores judiciales? No, y esto es algo sobre lo que debiera trabajarse mucho para evitar el burnout, el desgaste crónico que tienen, que sí se está viendo mucho más. Yo estoy viendo mucho más gente del Poder Judicial que viene a pedir ayuda, viene a pedir licencias, viene a pedir cuestiones como una forma de escaparse, de no saber qué hacer. Y Enrique, ¿cómo, digamos, modifica o cómo interfiere este estado que tenemos cada uno individualmente en una organización, en el Poder Judicial? ¿Y qué puede hacer una persona que tiene gente a cargo, incluso para tratar, ¿no?, como recurso humano? Yo creo que la primera cuestión frente a toda situación de crisis es escuchar. Es, en principio, no hacer argumentos a priorísticos, es decir, plantearse esto es así. Yo veo mucha necesidad de certeza en un área donde no puede haber certezas, es decir, en algo caótico, lo primero que uno puede hacer es enterarse qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué puede hacer una persona en esto? Primero, estar un poco más perceptiva qué es lo que le están pidiendo, qué es lo que la gente trae, no qué es el estudio que en una de esas los expertos vamos a decirle que hay. Porque en esto estamos aprendiendo todos. Es decir, yo trabajo en el área del trauma hace más de 25 años. Ahora, recuerdo que un periodista hace un tiempo me dijo, doctor, esos anteriores pandemias. Y digo, ¿cómo es anteriores pandemias? Tan viejo no soy. Y le digo, bueno, alguien le había dicho, no, en mi experiencia, en esto no tenemos ninguno de nosotros de experiencia. Entonces, el escuchar, el tomar datos y a partir de estos ir co-construyendo algo, que es un fenómeno que ya se ha dado como planteo en el Poder Judicial, esto de co-construir una nueva realidad, es lo que puede permitir empezar a trabajar. Y en esto también calmar a la gente. Es normal estar mal, no tenemos soluciones mágicas, no hay soluciones inmediatas, entonces posiblemente nos pueden aportar algo. Venías diciendo algo así como, es lo que yo escuché, hay como un desajuste de expectativas. Esperan dar una respuesta que no pueden dar, esperan poder controlar, se sienten, Vero lo decía, se sienten obligados a estar bien, a una nueva normalidad. Lo cual es una carga suplementaria, ¿no? Exactamente. Y hay una reflexión que estaba ahí un poquito perdida y que se actualizó, que es la respuesta está en el problema. Es decir, no quedarse con la respuesta preestablecida, sino entregarse al problema, fluir con ese problema. Y ahí también volvió a estar de moda el concepto de vulnerabilidad. ¿Cómo juega esto de asumirse vulnerable, de asumirse limitado, de asumir la restricción? Nosotros estamos acostumbrados a combatir los problemas en lugar de servirnos y ayudarnos en los problemas. Si hay un planteo no mío, si no es de Epicteto, de alguno de los estoicos, será que todo problema es un fuego en el cual cada cosa que cae alimenta el fuego. El fuego quema, pero también ilumina. Es decir, el problema sirve para algo, y esto no es un argumento positivo, todo está bien. No, frente a esto, ¿qué me permite ver? Ahora, tengo que tratar de ver lo que ese problema ilustra, no lo que yo creo. El gran problema, o la gran ventaja, vamos a ponerlo del otro lado, de todo esto, es que nos obliga a todos a salir de nuestro narcisismo, de nuestro egoísmo, de nuestra visión particular del yo sé. No, nadie sabe, pero el problema sí sabe. Y el problema es el que nos muestra. Y en lo personal, ¿cuál es el problema? Dicho de otra manera, la vulnerabilidad. Donde nosotros vemos esa vulnerabilidad, vos has hecho o haces deporte, cuando ves que algo falla, es lo que te permite entrenar. Ahora, no va a salir el día de mañana el desarrollo de eso. Es decir, los Pumas jugaron bastante mal en los últimos partidos. ¿Es un desastre? No, ilustra cosas. ¿Ilustra qué? Vulnerabilidades, ilustra grietas, ilustra fracturas que permiten trabajar. Sin esas fracturas vos no podés hacer nada. Entonces, en algún punto es aventurado esta cuestión que de alguna manera dio vuelta a todo, que nos mostró nuestras vulnerabilidades y a los que nos hemos dado cuenta cuán vulnerables y limitados éramos, nos permitió ver cosas.
Ahora, Enrique, en esta situación actual de la pandemia, porque no vamos a decir todavía que estamos en pospandemia, seguimos en Lo la dijeron pandemia. ayer. Lo están diciendo, pero Sí, bueno, pues se terminó. Sí. claro, viste que estamos en muchas disyuntivas y mucha gente lo que le pasa es que tiene que volver a esa presencialidad. ¿Cómo se maneja esa historia de estuve un año y pico trabajando desde mi casa, me terminé adecuando, terminé logrando un equilibrio más o menos en la familia, pero ahora tengo que volver a otra nueva realidad? ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, es que justamente sí que esa realidad es nueva. Que si lo que están buscando es volver a lo anterior, no van a poder volver a ningún lugar porque ese lugar no está. Es cierto, por ejemplo, que más que nada desde las estructuras tienen que empezar a entender que, y esto está pasando en el mundo, la gente le está costando muchísimo volver al trabajo. El otro día veía la cantidad de puestos, independientemente del Brexit, que había libres en Inglaterra y no los pueden completar, y le dan hasta dinero extra para que enganchen, de gente que ya no quiere volver. Bueno, estos ya no son los millennials, los centennials, sino es la población, independientemente de todo, de un grupo de gente que no sabe cómo volver. Esto va a haber que trabajarlo y obviamente tampoco tenemos la solución. Quiero decir, esto de cómo hace esa persona, y va a tener que hacerlo, y va a tener que trabajar el costo que le implica hacerlo. Pero acá viene lo del hábito, es previo a la cognición, es posterior a la acción. La acción va a ser tener que volver a la normalidad y las cogniciones y emociones se van adaptando. Claro, y a una nueva normalidad, ¿no? En esto que decimos. Sí, a una normalidad diferente. Diferente. Enrique, bueno, primero agradecerte en nombre de FAM, siempre estás disponible para nosotros, siempre nos asesorás, nos ayudás. Y segundo, tenemos en este módulo, nosotros hemos planteado que haya, si te interesó el tema, podés ver estas cosas, escuchar estas cosas, seguir estas cuentas. Entre las cosas que vale la pena seguir y mirar está una charla larga que grabamos con Enrique, en principio iba a estar grabado, y que la vamos a tener disponible, y también una serie de artículos que Enrique publicó durante la pandemia que profundizan estos conceptos, así que además de agradecer y agradecerte, recomendar eso. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros